Hola a todos y todas, mi nombre es Sigrid Santander Astorga, soy abogada. Esta vez voy a colaborar con Sello Trigal y les hablaré sobre derechos de autor, su protección e inscripción. Hablaremos sobre los derechos de autor, su clasificación y su protección. También hablaremos de los derechos conexos y el ejercicio del derecho que puede realizar cada titular de ellos. También entenderemos finalmente la diferencia entre los derechos de autor propiamente tal y los derechos conexos. Hablaremos también de la inscripción, la relevancia que tiene esa inscripción de los derechos autorales, en qué institución se inscriben. Hablaremos también sobre la normativa y la institución a las que ustedes pueden recurrir en caso de que tengan dudas para que logren una mayor autonomía. Al final del video la idea es que ustedes manejen conceptos o nociones básicas sobre derechos de autor, que sepan cómo realizar trámites simples y sencillos, como por ejemplo la inscripción de los derechos autorales ante el DDI, que básicamente implican llenar un formulario, pagar los aranceles y recepcionar un comprobante que va a ser relevante que guarden. Y si bien el conocimiento de un área legal apertura muchas dudas, es básico que ustedes lo manejen, porque justamente van a poder lograr una mayor autonomía o autogestión en trámites tan sencillos como la inscripción de los derechos, prescindiendo también de los servicios de un abogado o de un profesional que se dedique a esta materia, que es muy específica y que por supuesto va a cobrar por el tiempo y el conocimiento que implicó su servicio. Si vamos a hablar de derechos de autor, es necesario que entendamos en primer lugar qué es un derecho. Y en términos muy simples, muy sencillos y muy básicos, vamos a entender para estos efectos que un derecho es una facultad, un poder o una potestad que tiene el titular, una persona titular de ese derecho, y que le impone al resto el deber de respetarlo. Por el resto vamos a entender también que van a ser otras personas, la sociedad, la comunidad, las instituciones, el Estado en general. Por lo tanto, vamos a entender que derecho es una potestad, una facultad. En ese término, en la Constitución Política de la República de nuestro país, en el artículo 19, establece un catálogo de derechos fundamentales, así se conocen, y reconoce, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de conciencia, etc. Pero hay derechos más especiales que no están reconocidos en este catálogo de 26 derechos del artículo 19 de la Constitución y que se encuentran reconocidos en otras normativas que son también muy especiales. En nuestro ordenamiento jurídico encontramos la Ley sobre Propiedad Intelectual, que es la 17.336, y señala básicamente que el derecho de autor es el reconocimiento que recibe una persona por el hecho de crear una obra, sea esta literaria, artística o científica, cualquiera sea su forma de expresión. Este concepto es el que se colige del artículo 1 de la Ley sobre Propiedad Intelectual. Y es la misma normativa, el mismo artículo 1, el que diferencia entre derechos morales y patrimoniales. Por lo tanto, ya sabemos que dentro de los derechos de autor existen derechos morales y patrimoniales. El artículo 14 establece cuáles son esos derechos morales y el artículo 18 establece cuáles son esos derechos patrimoniales. Entre los derechos morales encontramos en primer lugar el derecho a la paternidad o derecho de paternidad. Esta paternidad significa el reconocimiento que recibe el autor de una obra, ya dijimos, artística, literaria o científica, por el hecho de haberla creado, por el hecho de haber realizado esa contribución con esa nueva creación a la comunidad. En segundo lugar encontramos el derecho de integridad, que dice relación con la facultad que recibe el autor o la autora de una obra para modificar y ser el único autorizado por ley para modificar la obra y seguir manteniendo esa propiedad original. En tercer lugar encontramos el derecho a mantener la obra inédita, es decir, yo puedo escribir unos poemas y dejarlos guardados en mi escritorio y que el público o la comunidad nunca los conozca. Eso significa el derecho a mantener la obra inédita. En cuarto lugar encontramos el derecho que le asiste al autor para facultar a terceros a que terminen su obra, manteniendo en él la titularidad del derecho de autor. Por ejemplo, el creador de un software, de un programa, alguien dedicado al área de la informática puede dar origen a una creación como esta, pero encargarle a un colega más especializado tal vez
que termine ese programa y el autor original va a mantener la titularidad de ese derecho. Finalmente, y en quinto lugar, encontramos el derecho al anonimato, es decir, dar a conocer la obra, pero reservarme la identidad de la autoría. Luego encontramos los derechos patrimoniales, que están establecidos, como ya dijimos, en el artículo 18 de la Ley 17.336, y en primer lugar se reconoce el derecho de reproducción. Y esto quiere decir que el autor está facultado a sí mismo o él puede facultar a un tercero para que haga muchos ejemplares de la misma obra. Por ejemplo, un libro puede tener varios ejemplares. En segundo lugar, encontramos el derecho de transformación o modificación, que faculta al autor o permite que el autor faculte a un tercero para que edite o haga ciertas transformaciones en la obra original. En tercer lugar, encontramos el derecho de distribución, que es aquel que permite al autor comercializar, explotar comercialmente la obra, permitiendo, por ejemplo, celebrar contratos de compraventa respecto a la obra en particular. Y en cuarto lugar encontramos el derecho a ejecución y comunicación pública, que dice relación con la facultad que le asiste al autor o que el autor faculta a un tercero para que difunda y dé a conocer la obra a través de un medio que naturalmente lo haga, como lo puede ser, por ejemplo, una radio, un canal de televisión, un canal de YouTube, etc. Por lo tanto, como ya sabemos cuáles son los derechos morales y los derechos patrimoniales, deberíamos poder entender por qué el legislador se tomó la molestia de diferenciar entre unos y otros. La diferencia entre uno y otro es que los primeros, los derechos morales, gozan de determinadas características que no le competen a los segundos, a los patrimoniales. Los derechos morales son en primer lugar irrenunciables y transferibles, y además son también perpetuos. Que sean irrenunciables e intransferibles quiere decir que el autor no puede ceder voluntariamente a través de un contrato la autoría de su obra. No puede decir, por ejemplo, el escritor de una novela: hoy día le voy a decir a mi mamá que ella sea la creadora de la obra. No se pueden disponer. ¿Perfecto? Luego encontramos los derechos patrimoniales, que son aquellos que sí revisten una relevancia económica, sí se pueden celebrar contratos y permiten la explotación comercial de las obras artísticas, literarias o científicas. Vamos a un ejemplo entonces. Por ejemplo, Pepito Pérez escribe un libro de cuentos y celebra con una editorial, por ejemplo francesa, para que reproduzca la obra, para que la edite y para que la comercialice, para que la distribuya. La editorial le puede proponer a Pepito Pérez traducir los cuentos al francés. Le puede decir: Pepito Pérez, tus cuentos los vamos a vender en castellano acá en Francia, pero además también queremos venderlos en francés. Perfecto. Se hace esa modificación a la obra original, porque la obra original está en castellano, y luego podría la editorial decirle a Pepito Pérez: oye, ¿sabes qué? Yo soy la autora de los cuentos en francés porque yo personalmente los traduje. Eso no es así, porque Pepito Pérez mantiene íntegros sus derechos autorales y la traducción no es más que una modificación a la obra original. Por lo tanto, cuando se celebra el contrato con la editorial, básicamente están en juego tres derechos. En primer lugar, el de reproducción para hacer muchos ejemplares de la obra. Luego está el de modificación o el de transformación, permitiéndole a la editorial, por ejemplo, hacer este cambio de idioma, el de las obras originales. Y luego finalmente está el de distribución, que es el que va a permitirle a la editorial vender los ejemplares que tradujo al francés. Luego tendríamos que entender que los derechos autorales gozan de una protección que no es ilimitada en el tiempo. Los derechos morales, como bien dijimos, son perpetuos, eso siempre se le van a reconocer al autor. Sin embargo, los derechos patrimoniales gozan de una protección que dura toda la vida del autor, pero luego de eso duran 70 años más. Por lo tanto, ¿quién va a ejercer esos derechos autorales, patrimoniales, luego del fallecimiento del autor? Los o las herederas que acepten la herencia. Por lo tanto, los derechos patrimoniales que estaban en el patrimonio del autor o de la autora, al fallecimiento de este o esta, se van a trasladar al patrimonio de los o las herederas. Y ellos van a ser quienes van a estar facultados legalmente para explotar comercialmente la obra. Y luego de esos 70 años, ¿qué ocurre? Todas las obras que
cuyo plazo de protección legal ya se encuentra o ya transcurrió, van a un espacio ficticio que se llama Patrimonio Cultural Común. Van estas obras, van también, por ejemplo, obras cuyos autores renunciaron a los derechos patrimoniales, porque acuérdense que los morales son irrenunciables, obras que fueron lanzadas al conocimiento público, pero que el autor se mantuvo en el anonimato. Todas ellas y otras más conforman el patrimonio cultural común. Estas obras que constituyen el patrimonio cultural común pueden ser usadas por cualquier persona, siempre y cuando cumplan dos condicionantes. En primer lugar, que no las modifiquen, y en segundo lugar, que no se arroguen su autoría. Si ya entendemos un concepto básico de los derechos de autor propiamente tales, habría que entender también que la ley reconoce, regula y protege otro tipo de derechos autorales, que son los derechos conexos. Los derechos conexos es una protección, una facultad, una potestad que adquiere una persona o entidad que con un sello personal aporta en una obra original y que va a contribuir al conocimiento público de esa obra original. Por lo tanto, se ve o se observa legalmente como una colaboración al autor de una obra. Los derechos conexos en nuestra legislación son tres. Básicamente, en primer lugar, la ley reconoce el derecho conexo de artistas, intérpretes o ejecutantes, que son aquellas personas, artistas, científicos, literatos, que van a colaborar con su sello personal en una obra original, previamente autorizado también por ese creador original. Por lo tanto, el derecho conexo del artista, intérprete y ejecutante no es más que un reconocimiento a esa persona que aportó en una creación que ya existía. Por ejemplo, Seba Alfaro es un cantautor sanantonino, autor de la canción Deja Piola. ¿Ya? Esa canción tiene una música, determinados instrumentos y una letra. Luego viene Tito Guzmán, compositor y músico sanantonino, y previa autorización de Seba Alfaro, la modifica, la transforma. Le quita determinados instrumentos, toca con guitarra, le quita la letra, cambia el ritmo, y ahí tenemos que luego de esta creación de Tito Guzmán, o bien dicho, la modificación, surge una obra nueva y distinta a la original de Seba Alfaro. Seba Alfaro, a su vez, mantiene íntegro sus derechos autorales, los morales y los patrimoniales. Pero Tito Guzmán dijimos que tenía derechos conexos por haber sido intérprete, por ejemplo, ejecutante, artista de esta obra nueva y distinta. ¿Cuáles son los derechos conexos que Tito Guzmán entonces tendrá respecto de esta obra que él modificó, de esta nueva creación que es distinta a la original? Bueno, tendrá los derechos morales y patrimoniales respecto de esta nueva creación. No colisiona con los derechos que tenga Seba Alfaro, son derechos absolutamente independientes. Luego tenemos los derechos conexos de fonograma, que son aquellos que adquieren personas o entidades que toman un sonido y lo fijan, sea en una cinta, en un disco o más actualizadamente graban el máster. Por lo tanto, esa entidad, esa persona que graba el máster es el dueño del fonograma, y el derecho en particular que adquiere esa entidad o persona que grabó el fonograma es el derecho de reproducción. Por ejemplo, Sello Trigal graba a Personal Onda. Personal Onda mantiene íntegros sus derechos autorales, o el integrante de Personal Onda, que es autor mismo de la letra de una canción, mantiene íntegros los derechos patrimoniales y morales respecto a esa canción. Pero el sello Trigal mantiene íntegros sus derechos conexos que dicen relación con la reproducción de ese fonograma que grabó. En tercer lugar, encontramos el derecho conexo que adquieren organismos de radiodifusión o radioemisoras, que son aquellas que les permiten difundir, divulgar la obra a través de sus medios naturales, sean esto una radio, una televisión, canales de YouTube, etc. Por lo tanto, ahí ya tenemos una base de lo que es la diferencia entre los derechos autorales propiamente tales, que distinguen entre derechos morales y patrimoniales, y luego los derechos conexos, que son aquellos que le reconoce la ley a personas o entidades que aportaron de una u otra forma al conocimiento público de una obra original.
Ahora, si vamos a entender lo que son los derechos conexos, los derechos autorales, será también importante que registremos y que aprendamos cómo se protegen los derechos autorales. Y hay que partir precisando que el derecho de autor no nace con la inscripción o la protección del derecho de autor, ¿ya? El derecho de autor nace cuando nace la obra original. Cuando uno crea una obra, nace también con ello coetáneo el derecho de autor. Por lo tanto, ¿por qué es importante la inscripción? Porque luego ustedes podrán probar a través de la debida inscripción de los derechos autorales la autoría de esa obra y podrán postular con esta inscripción, por ejemplo, a premios, a becas, a fondos concursables, etc. ¿Cómo se hace esta inscripción? Y primero, ¿ante quién se hace? Ante el DDI, Departamento de Derechos Intelectuales, que a su vez depende del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Ellos son los encargados de gestionar finalmente los registros sobre derechos de autor. Ustedes van a la página www.ddi.cl y lo que hacen es ir a la pestaña Servicios, luego van a la pestaña que dice Inscripciones y se le abren 3 opciones. En esas 3 opciones van a elegir Inscribir obra original, que es aquella que dice relación con la inscripción de creaciones nuevas. Cuando ustedes pinchan esa pestaña, luego tendrán otras 3 opciones, porque les va a arrojar la elección de la modalidad como ustedes van a querer inscribir esos derechos autorales. En primer lugar, encontramos la modalidad presencial y luego el correo postal. Ninguna de las dos hoy día, actualmente, en plena emergencia sanitaria, es muy recomendable. Primero porque no podemos ir a la oficina, no nos podemos trasladar directamente hasta allá, no es un trámite que revista las características como un permiso médico que nos permitan llegar hasta ese lugar. Y luego el correo postal, las oficinas se encuentran un poco colapsadas, de manera que la más idónea es la tercera alternativa que dice relación con la modalidad online. Pinchando la modalidad online se va a abrir una pestaña nueva y va a pedir que llenemos un formulario que es muy fácil. Los datos que piden son muy simples: nombre, root, correo electrónico, teléfono. En primer lugar, de la persona que está realizando la inscripción, que puede coincidir, puede ser la misma o no, con él o la autora. Luego va a pedir los datos de él o la autora y luego va a pedir un dato general como el nombre de la obra que se intenta inscribir. Luego el segundo paso dice relación con los datos de la obra propiamente tal y ahí podrán subir la obra digitalizada, por ejemplo una partitura en PDF, un dibujo o un bosquejo, una pintura de dibujo también en PDF. Luego viene una tercera fase que es la de confirmación para que ustedes observen y se fijen bien si los datos que pusieron son correctos. Luego, en cuarto lugar, viene el pago del arancel. El valor del arancel no es antojadizo, está fijado previamente en la ley 17.336 y básicamente señala que se paga en base a un porcentaje de una UTM. Por ejemplo, obras de ingeniería, un 35% de una UTM. Para obras cinematográficas, un 40% de una UTM. Y para todo el resto de las otras inscripciones, cuentos, poemas, composiciones musicales, composiciones de danza, guiones de teatro, etc., un 10% de una UTM. Luego de haber pagado ese arancel, el sistema les va a arrojar un comprobante que es importante que ustedes guarden, porque así van a poder respaldar que ustedes hicieron la gestión de la inscripción de esos derechos autorales. Y posteriormente se les va a abrir una pestaña que es el paso de confirmación, donde les va a arrojar que efectivamente el trámite se encuentra ya en curso. Además, les debiera llegar un correo electrónico por parte del DDI confirmándoles o avisándoles más o menos en qué fase se encuentra el trámite de inscripción. También finalmente tenemos otra modalidad de inscripción que es ante la SCD, una entidad encargada de gestionar derechos autorales, de recabar o recaudar las ganancias por el uso de la música y finalmente distribuirlo entre los artistas que pusieron a disposición de la SCD esa música. Básicamente lo que hace la SCD es otorgar licencias, permisos, autorizaciones para que, por ejemplo,
pub, restaurante, discoteca puedan usar esa música. Y a través de un software que ellos ocupan, se van dando cuenta cuántas veces la música fue reproducida, recaudan el valor por la reproducción de esa música y luego lo entregan a los artistas. A modo de conclusión, pudimos entender entonces qué son los derechos autorales, cómo los clasifica la ley, la diferencia entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. También vimos que la ley reconoce, regula y protege otro tipo de derechos distinto al derecho de autor propiamente tal, que son los derechos conexos. Es un reconocimiento que reciben personas o entidades que colaboran en el conocimiento público de una obra original. Recuerden que son tres: el que reciben los artistas, intérpretes o ejecutantes, el derecho conexo de fonograma y el derecho conexo de organismos de radiodifusión. Luego también vimos la importancia que cobra la inscripción del derecho de autor. Recuerden que el derecho de autor no surge, no nace con la inscripción en el DDI. El derecho de autor nace junto, coetáneo, con la obra. Por lo tanto, la inscripción reviste relevancia, por supuesto. ¿Por qué reviste relevancia? Porque ustedes van a poder probar su autoría cuando quieran postular, por ejemplo, a una beca, a un fondo o proyecto concursable o a premios. Ahora, también es relevante que ustedes manejen conceptos básicos sobre derechos de autor, porque ustedes, los y las artistas, si son capaces de contribuir a la comunidad con creaciones nuevas, sean estas artísticas, literarias o científicas, no les va a costar nada que puedan aprender conceptos o nociones básicas sobre la regulación legal de los derechos de autor. Van a lograr una mayor autonomía, autogestión y van a poder hacer trámites muy sencillos de manera personal. Bueno, espero que este video les sea de ayuda, que lo puedan utilizar, que lo puedan compartir y quedan todos y todas invitadas a seguir a Sello Trigal en todas sus redes sociales.